Bueno, empezando el tema de... la materia empieza con el tema de programación lineal. Aquí quiero solamente un repaso de este concepto. La programación lineal es un método cuantitativo. Entonces, es una forma que nosotros tenemos que nos da un resultado en números, por eso dice cuantitativo, que nos permite dar solución a los problemas. O sea, es un método de solución de problemas referente a la asignación de recursos de una organización. Recordemos que siempre nos han dicho el concepto de que los recursos son escasos. Desde economía entendemos que los recursos que existen en el mundo son escasos. Pueden ser materias primas, pueden ser la disponibilidad de tiempo. Entonces, ese es el problema que se tiene y que vamos a ver en lo que es investigación operativa 1 y también en la 2. ¿Ya? Entonces, de modo que esta organización elija la mejor manera para maximizar sus ganancias o en su caso minimizar costos. Nosotros como personas nunca quisiéramos perder y las organizaciones tampoco quieren perder, es decir, queremos obtener las mejores ganancias, entre más altas sean, mejor, ¿ya? Y también nunca quisiéramos pagar de más. Hay una sensación que nosotros tenemos que cuando vamos a la tienda y compramos, no sé, una soda y nos cobran 17 bolivianos y luego preguntamos en otra y nos la quieren vender a 15, entonces ahí nos damos cuenta de que nosotros siempre vamos a buscar el mínimo costo. De esto se trata la materia, de maximizar las ganancias o minimizar costos en lo que se refiere a asignación de recursos, ¿ya? Todo lo importante es que nosotros sepamos identificar cuando se trata de un problema donde nos pidan maximizar ganancias o minimizar costos. A veces no es tan claro como parece. Para la asignación de recursos, y esto es un método para ello, ¿ya? Hay varios métodos donde podemos resolverlo de forma gráfica, de forma un poco más analítica, ¿ya? Entonces quiero mostrarles los requerimientos que nosotros vamos a tener en esta materia, qué es lo que se necesita para poder dar solución a este problema del que estamos hablando. Lo primero es identificar las variables de solución de un problema. Nosotros tenemos un problema de que si vamos a producir por decirle, empanadas de queso o tucumana, ¿ya? Ahora, mis variables serían esas, las empanadas de queso o las tucumanas. ¿Cuántas voy a producir? Yo no sé cuántas, porque no sé si me va a alcanzar la masa para todas, digamos, ¿ya? Entonces, luego tenemos que plantear un criterio económico o una función objetivo. ¿Cuál es nuestro objetivo de ese problema? Ya sabemos que el problema es referente a producir. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a producir tratando de maximizar las ganancias, es decir, de vender lo más posible para tener más utilidades o de minimizar costos. Nuestro enfoque que le vamos a dar a lo que es el problema que vamos a analizar. Luego vamos a identificar las restricciones o estados de la naturaleza del problema. Esto significa que, como les decía, los recursos son limitados. Entonces yo voy a tener, por decirles, 20 kilos de harina para esta semana y solamente eso tengo. O sea, no puedo dar solución a mi problema si me va a faltar un recurso. Entonces, esas restricciones de recursos tenemos que identificarlas. Y luego, como siguiente paso, vamos a expresar las variables del problema y, que son literales como empanadas, como la harina, o sea, estoy hablando de las variables y de las restricciones las vamos a expresar matemáticamente. Es decir, vamos a utilizar ecuaciones. Entonces, todo esto debe expresarse matemáticamente para que nosotros podamos tener una respuesta cuantitativa, ¿ya?
Ahora les voy a presentar un modelo general de programación lineal. Como les decía, nosotros vamos a tener las variables de decisión. También vamos a tener la función objetivo de maximizar o minimizar las ganancias o los costos, que vendría siendo la letra Z, y eso va a estar dado en función de las variables que nosotros escojamos, ¿ya? Este conjunto de acá, como vamos a ir explicando en esta parte de acá, las opciones de decisión son las alternativas o variables de decisión de un problema. Tienen que ser factibles y se expresan a través de variables de decisión. En este caso, en vez de poner variable X, Y, Z, A, B, C, M, N, vamos a ir poniendo X1, X2 para representar, digamos, X1, blusa, X2, pantalones, X3, shorts, digamos, ¿ya? La función objetiva expresa el fin de la construcción del modelo, es decir, como les decía, minimizar costos o maximizar ganancias, es esta parte de acá. Entonces quiere decir que en esta ecuación de minimizar o maximizar van a estar expresadas en términos monetarios en la mayoría de los casos. Hay alguna que otra excepción. Ahora, tenemos las restricciones del problema. Son los límites dentro del cual la solución del problema es factible. O sea, yo no voy a poder decir que voy a hacer 100 empanadas si me va a faltar harina. Tengo harina para 50, entonces mi solución va a ser hacer un poquito menos de 50 o hasta 50, digamos. Eso es factible, pero si yo estoy pensando en hacer 51, es una solución no factible porque no me lo permiten los recursos disponibles, que son escasos para todas las organizaciones. Aquí en la siguiente diapositiva les voy a presentar algunos de los recursos de las organizaciones que podemos identificar en los problemas. Van a ver problemas acerca del recurso humano, es decir, mano de obra, la cantidad de trabajadores, las horas que trabajan, su jornada laboral. Van a haber restricciones que me digan acerca de los materiales. Espera un momento, por favor. Ya continuando, tenemos que decíamos de los materiales. La materia prima para las organizaciones es escasa. Uno, porque no siempre hay la disponibilidad de recursos financieros precisamente para comprarla. O también puede que no haya precisamente, hay escasez de los materiales, de la materia prima en el entorno que rodea a la organización. Ahora también hay recursos de las organizaciones que son intangibles, como las ideas, como le decía yo, el tiempo no lo podemos tocar, por eso es intangible, pero es un recurso de la organización y de esto estamos hablando. Ya. Una vez presentado esto de acá, principalmente, vamos a empezar a resolver los ejercicios que van a ir enfocados en este modelo. Es decir, nosotros vamos a resolver este modelo de acá. Van a haber función objetivo, van a haber variables que van a estar sujetas a restricciones del problema. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar. Allá. Esto de acá también les quiero presentar el modelo de cómo se hacen las restricciones. Esta partecita de acá la vamos a ampliar acá. Lo que vamos a tener es que siempre van a haber recursos o áreas donde vamos a tener una disponibilidad. Es decir, digamos, para la torta puede ser que un recurso sea la harina, otros recursos sean huevos, otro recurso sea leche, ya. Y aquí va a venir la disponibilidad
de cada uno de esos recursos. Es decir, si yo tengo 30 kilogramos de leche, perdón, 30 litros de leche va a ir acá, ¿ya? Y así sucesivamente para cada recurso limitado, que puede ser los que hemos presentado acá, dinero, mano de obra, materiales, va a haber su ecuación. Para cada recurso tiene su ecuación. Y ahora, cada recurso se lo utiliza en distintas variables. Es decir, si nosotros tenemos una cantidad de recursos, lo podemos distribuir según requieran las variables. Aquí tenemos leche, huevo y, ¿qué más dijimos? Harina. Ya. Puede que yo con esos ingredientes haga torta. Puede que yo con esos ingredientes haga brownie, haga, no sé, cualquier otra cosa, pero las proporciones en que yo utilizo estos recursos son distintas para cada variable. En cada uno de estos cuadritos, digamos que yo necesite medio litro de leche para la variable 1. Aquí para la variable 2 necesito 1 litro de leche. Y para la variable 3 no necesito leche, digamos. Entonces, eso es lo que nosotros debemos anotar en el problema. Ahora vamos a empezar con este problema de acá. Me dice que disponemos de 210.000 bolivianos para invertir en una bolsa de valores. Ya. Nos dice que nos recomiendan dos tipos de acciones. Vamos a ver. ¿Qué es lo que tenemos hasta aquí? Aquí claramente me dice, disponemos este de acá, es decir, los 210.000 bolivianos, son nuestros recursos escasos. O sea, nosotros no tenemos más de 210.000 y esa es una limitante para nuestro problema de invertir. Invertir sería nuestro problema que nosotros tenemos en este ejercicio. Ya. Y nos dice que nos recomiendan dos tipos de acciones. Ahora, nosotros vamos a invertir en las acciones del tipo A o del tipo B. Esas son nuestras opciones, nuestras alternativas, nuestras variables de decisión. Ahora me dice ya que cada una de estas, las del tipo A, me rinden el 10% y las del tipo B me rinden el 8%. Si mi problema es invertir, lo que yo quiero es ganar con esa inversión. Si nos vamos hasta aquí directamente, tenemos que la que me proporcionaría mayor rentabilidad sería la del 10%, porque 10 es mayor que 8 y esto es porcentaje de esta cantidad monetaria. Pero no es ideal. Si todo fuera ideal y no hubiera límites, no hubiera restricciones, no existirían estos problemas que nosotros tenemos. Entonces, tenemos que tratar de resolverlo ya que tenemos unas restricciones. Ahora, las restricciones son a veces, digamos, si nos ponemos a pensar en este problema, de que me las están recomendando estas acciones, pero yo no sé si me van a rendir o no exactamente del 10%, o si va a haber algo y va a caer ese rendimiento, digamos. Entonces no puedo invertir solamente en un tipo de acción. Ya, esa es una primera condición que podemos notar implícitamente. Pero luego me dice en el problema que decidimos invertir un máximo de 130.000 bolivianos en las acciones del tipo A y como mínimo 660.000 bolivianos en las del tipo B. Entonces, no, para las acciones del tipo A, yo no voy a invertir más de 130.000 bolivianos. Y para la del tipo B, tengo que invertir mínimo 60, no menos, porque quiero sacar algo de ahí. Ya. Me dice que también queremos que la inversión del tipo A sea menor o igual al doble de la inversión del tipo B. Eso lo vamos a analizar después.
¿cuál tiene que ser la distribución de la inversión para obtener el máximo interés anual? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer en nuestro problema de programación lineal? Lo primero es definir variables. Ese es el primer paso, definir variables. Nuestras variables son las alternativas que nosotros tenemos para dar solución a este problema de qué es lo que vamos a invertir. Tenemos como variable 1, x1, ya hemos dicho, la cantidad de acciones que yo voy a invertir en el tipo A. Cantidad de inversión en acciones del tipo A. Ahora, esta cantidad de inversión va a depender de este recurso de acá. O sea, es en bolivianos lo que yo voy a programar mi problema. O sea, mis variables van a tener la unidad en boliviano. O sea, si tengo 10, 20, 30, van a ser bolivianos en acciones del tipo A. Y luego X2 va a ser también cantidad de inversión en acciones de tipo B. La unidad va a ser en boliviano. ¿Ya? Las variables están bien definidas cuando podés contar la cantidad de algo que vas a invertir, que vas a poner aquí en X1 y X2, y también su unidad. En este caso estamos hablando de boliviano. Es la cantidad de boliviano que vamos a invertir en acciones, ¿ya? Tanto para esto y para esto son bolivianos. Entonces, si son cuadernos, si son bolsas, si son blusas, si son unidades de algo, vamos a tener que poner sus unidades en esta parte para terminar de definir las variables. Luego tenemos que hacer la función objetivo. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esta variable? Función objetivo. ¿Cómo va a ser nuestra mezcla de variables? ¿Para qué objetivo? Ya. El objetivo de esto, habíamos dicho, el máximo interés anual. El máximo porcentaje de interés anual queremos obtener. Entonces, la función objetivo va a estar dada por la función de maximizar Z. Z va a estar en bolivianos también. ¿Ya? ¿Por qué? Vamos a poner, siempre va a ser maximizar o minimizar X1, X2. Ya, ahora, tengo que saber la distribución de inversión en las acciones tipo A y tipo B. No sé si voy a invertir todo en la tipo A y o tipo B, pero en caso de que solo invierta en uno, X1, digamos, me va a salir 0, entonces yo tengo que invertir todo en la del tipo B, digamos. Ya, pero voy a tener estas variables ahorita sin resultado, por así decirlo. Yo no sé cuánto. Y eso es lo que vamos a decir, cuánto de X1 y cuánto de X2 al final del problema. Cuando nosotros terminemos, recién vamos a saber el resultado de X1 y X2. Mientras, si la pregunta me dice cuál es la distribución, directamente no puedo yo ponerle el resultado, digamos. No puedo pensar en que ya voy a saber si no he analizado el problema. O sea, les digo esto porque a veces hay esa confusión de que el problema es largo y a veces pienso en calcular cuánto será de que le pongo de dinero al tipo A para poder trabajar mis recursos, porque a veces son varios recursos. Ya. En esta ocasión estamos maximizando Z. Ahora, dependiendo de qué está esto,
del máximo interés. Ahora, ¿cuánto de interés me da X1? X1 me da el 10%. Esto está expresado en porcentaje y los porcentajes se tienen que expresar en decimal y el 10% equivale a 0,1. Es decir, 10% es igual a 10 dividido entre 100. Ese es igual a 10%, que me da como resultado 0,1. Y en el otro caso, tengo 8 dividido 100 y voy a tener 0,08. Entonces, eso es el porcentaje de interés que me da la variable X2. Tengo 0,08. Ahora, aquí en esta parte de la función objetivo, cuando me está diciendo que es maximizar, también me puede dar otra opción que sean utilidades o ingreso. Utilidades es mi ganancia. El ingreso viene del precio de venta. ¿Ya? Eso nomás para aclarar. Luego tenemos que trabajar en las restricciones. Es decir, convertir estas restricciones que me viene diciendo desde esta parte de acá en ecuaciones. Ahora, vamos a analizar desde aquí. Me dice, decidimos invertir un máximo de 130.000 bolivianos en las de tipo A. Tipo A es X1. Entonces, aquí voy a poner la restricción 1, digamos. Restricción 2. Aquí voy a poner la variable, en esta columna va a estar la variable X1, que es de tipo A, y en esta otra columna va a estar X2, así como lo estábamos armando en esta parte de acá. Estoy poniendo restricción 1, X1, X2. Entonces tenemos, en este caso, hasta aquí me habla solamente de la variable X1. X1, que está expresado en boliviano, tiene que ser menor o igual, porque me dice como máximo 130.000. 130.000. Entonces, como máximo significa que hasta 130.000, no más, como máximo, ¿ya? Es decir que no puedo invertir 130.001 en la variable X1, ¿ya? Esto es lo que me significa esa restricción. Luego tenemos algo parecido aquí abajo. Tenemos como mínimo 60.000 en las de tipo B. Tipo B es mi variable X2. Entonces, voy a anotar para la segunda restricción X2 por acá. Dice que tiene que ser como mínimo, o sea, mínimo 60. Ya, para arriba, no para abajo. Entonces, tiene que ser mayor o igual que 60, que 60.000. Eso tenemos hasta ahí. Luego me dice, además queremos que la inversión en las acciones tipo A sea menor o igual que el doble de la inversión en B, en las acciones tipo B. Entonces tenemos esta restricción. ¿Cómo lo transformo? Voy a poner la variable X1, es la que me está hablando primero. Tipo A es X1. X1. Y me dice X2 también. Aquí me está nombrando X2. Me dice sea menor o igual
menor o igual que el doble de la inversión en B. Entonces, ahí está mi restricción. X1 tiene que ser menor o igual que el doble de las acciones en B. Y ahora les doy un ejemplo. Supongamos que vamos a hablar y vamos a decir, ejemplo, las acciones en X2 que voy a invertir es ejemplo, no estamos resolviendo el problema. Ejemplo que sean 30.000, voy a poner solo 30. Ya, entonces la variable X1 tiene que ser menor o igual que 2 por 30. Es decir, X1 menor o igual a 60. Entonces, la cantidad de acciones en tipo A no debe pasar los 60.000 en este caso, en este ejemplo. Así es como vamos a interpretar esta restricción. Ahora les tienen que cuadrar en su razonamiento. No es lo mismo poner 2x1 menor o igual a x2. Ya, no es lo mismo esto que esto. Ya. Y luego ya no nos dicen más el problema. Quiere decir que ahí queda. Pero hay algo muy importante y una restricción que va en todos los problemas. Nosotros estamos hablando de dinero. Nosotros vamos a invertir una cantidad en este caso. La cantidad de que invertamos tiene que ser mayor o igual a 0 para que podamos decir que estamos invirtiendo, ¿no? O sea, podemos decir que aquí 0 de X1, pero todo de X2, digamos. Y ya. Entonces, la restricción que va en todo, porque todo lo que estamos hablando, al igual que el dinero, son recursos, siempre tiene que haber una restricción que diga X1, X2, tiene que ser mayor o igual a 0 para que la solución sea factible. Yo no puedo decir que X1 vale menos 10, que X2 vale menos 30, ¿ya? Eso siempre. Ahora, respecto a lo que es el avance del ingeniero, si nos diera un problema así, aquí quedaría, hasta aquí, poniendo esta restricción, ¿ya? Pero sé que el problema lo puedo resolver y vamos a seguir resolviéndolo y les voy a decir cuál es el fin de que el ingeniero les dé un repaso de lo que es el cálculo, ¿ya? He traspasado mis variables, perdón, mis restricciones a este lado de acá, a esta segunda hoja. Entonces, tengo la primera restricción que me decía que era X1 menor o igual a 130. Aquí, perdón, es menor o igual, ¿no es cierto? Aquí es mayor o igual. Aquí es menor o igual. Perdón, nos ha faltado una restricción que la disponibilidad de recursos, o sea, la cantidad que invierta yo en las acciones de tipo A más las acciones de tipo B, tienen que ser menor o igual a 210.000, porque esa es mi restricción, hasta ahí es lo que yo voy a invertir. Entonces, por aquí voy a poner X1 y X2 tiene que ser menor o igual a 210.000. Eso se me pasó por lo que estaba explicando. Es recurso escaso, limitado, entonces en mis variables no puede haber un resultado que me diga que la suma de estas dos, la cantidad en X1 y X2, sea mayor que 210.000 bolivianos. ¿Ya? Entonces les decía que yo tenía acá las variables. Tengo este menor o igual.
¿Para qué es lo que el ingeniero les hizo hacer? Las gráficas, que la resolución de ecuaciones, etcétera. Para que nosotros ya tenemos las restricciones, me dice esto, pero no hemos dado solución a ningún problema. Hasta ahorita no tenemos la respuesta de cuánto es lo que debemos invertir en X1 y X2. Para ello, utilizamos el método gráfico, que es hacer una gráfica. Aquí en esta parte vamos a tener X1 y en esta parte vamos a tener, perdón, aquí es X2 y aquí en esta parte es X1. ¿Ya? Nosotros tenemos que graficar estas líneas dándonos valores, pero para las primeras dos no es necesario porque aquí sé que es menor o igual, pero ya sé que X1 me tiene un valor exacto, digamos, hasta 130.000, que en este caso aquí tenemos X1 y esto me va a significar 130. Aquí tenemos la segunda ecuación, entonces tenemos X2 mayor o igual que 60. Ahora, ¿cómo hallamos un área de solución en lo que es esta parte, esta gráfica? Porque aquí ya tenemos una gráfica, tenemos la recta, ya. Ahora, en esta parte de acá, ustedes sí tienen que darse valores como lo son X1 igual a 0, ¿cuánto me va a dar X2? Digamos, para esta parte de acá, si tengo en la ecuación 3, si X1 es igual a 0, X2 me va a dar igual a 0 también, ¿no ves? Porque eso lo hemos aprendido en cálculo. Entonces X1, aquí tengo X2, aquí tengo un punto, 0, 0, el origen, ya. Pero si yo, por más que le dé el valor que sea, me va a seguir saliendo 0. O sea, tengo que darle 0 a este y 0 a este para hallar los puntos. Pero en esta ecuación tengo que darle otro valor distinto a 0. Lo más fácil es poner 0 como en este caso lo vamos a ver acá. Ahora, pero por ejemplo, en este caso yo voy a decir, para hallar otro punto, si X1 es igual a 130, ¿cuánto va a ser X2? X2, si nosotros hacemos, esto va a ser igual a 130, el 2 pasa a dividir y la mitad va a ser 65. Entonces el punto es 130, X 65. Ahora para la siguiente ecuación, la 4, tenemos, si yo pongo si X1 igual a 0, despejando, esto se me va a ir y tengo X2 va a ser igual a 210.000, ¿no ves? Y ahora si yo pongo si X2 va a ser igual a 0, se me va esto, y aquí esto va a ser igual a 210.000. Entonces tenemos como resumen X1 y X2. Tenemos el punto 0, 210 y 0, 210 aquí. Ya. Y estos son los puntos de acá. Yo ya lo tenía para ahorrar un poquito de tiempo. Tenemos 210. 210. Y aquí tenemos el punto 0, 0. Y aquí tenemos el punto de aquí. En este punto de acá, si nos vamos en X2, va a ser 65. Según mi gráfica. Ya. Lo siguiente que se hace es hallar el área de solución. Ahora vienen los signos. Para eso quería ir como que ayudándome de la figurita para que me puedan entender. Digamos esta, sino que la voy a poner más opaca. Ya. Para la primera área de solución me dice que
x1 tiene que ser menor o igual a 130. Entonces los valores de x1 van a estar en este rango de acá, de 0 a 130, porque ya sabemos la condición de que tiene que ser mayor o igual a 0. Entonces todo lo que está de aquí, de 130 para adelante, ya no es una solución factible. Muy bien. Ahora vamos a insertar otra figurita y vamos a sombrear otra área de otro color. Para la segunda restricción me dice mayor o igual a 60. Entonces ahí tengo lo que es mayor o igual a 60. Ahora si ustedes ven, ya se van sobreponiendo algunas áreas. Entonces las dos ecuaciones me dan un área de solución que son este cuadrado de acá donde se intersectan las dos áreas. Vamos a ver qué análisis sacamos de la tercera. Para analizar, yo no sé, miren, aquí es fácil decir que menor de 130 y aquí mayor que 60. Pero para la tercera ecuación, ¿cómo sé dónde es el área? Me dice, sí, que es esta curva de acá que pasa por el origen, esta recta que pasa por el origen. Pero no sé si para arriba o para abajo. No siempre va a estar claro. Entonces yo tengo que darme un punto, por ejemplo, dentro del área que yo quiero analizar. Tengo que darme un punto, digamos que aquí sea 40 y 80. Entonces, si x1 es igual a 40 y x2 es igual a 80, que está dentro del área de solución de acá, vamos a decir esto de acá, x1, 40 menor o igual a 2 por 80. Esto es válido, pero por ejemplo, si pusiéramos por aquí, digamos que x1 sea igual a 30 y x2 sea igual a 140, aquí tenemos 30 menor o igual que 2 por... No, perdón. ¿Sí, no? ¿Está bien? Menor o igual que 2 por... No, es al revés los valores. El 30 debería ser x2, que está acá, x2, y el 140 es x1. Entonces 30 para x2 y 140 para x1. ¿Cómo está la restricción? Me dice x1, 140 menor o igual que 2 por 30. Entonces esto no es válido. No es verdad que 140 sea menor o igual a 30. Entonces, si en este punto me sale que es verdadero, quiere decir que para arriba de esta curva es donde tengo que sombrear. Pero si me hubiera salido falso, yo ya digo automáticamente para el otro lado es verdadero. Entonces hubiera sombreado de acá para acá. Ya, esto lo voy a borrar. Solamente era para explicación. Y vamos a sombrear con el dibujito. Vamos a sombrear con otro color. Estábamos diciendo que es hacia arriba. Entonces de la línea para arriba vamos a tener un área de solución. Es decir, ya tenemos restringida. Va a ser todo lo que se intersecten las tres líneas. Ahora, de aquí la última tenemos x1 más x2 menor o igual que 210. Entonces, si yo pongo 0, es decir, tengo que para x1 voy a invertir todo en x2 y tiene
que ser menor o igual a 210 y aquí también menor o igual a 210. Entonces, sí es claro en esta línea de acá que el área va a estar a la izquierda de esa línea, el área de solución. Entonces vamos a insertar lo último. Y tenemos esta parte de acá de esta manera. Ya. Entonces ahí hemos graficado y hice esto de los cuadrados para que vean dónde es que se intersectan todos. Ahí es el área de solución factible en el método gráfico. Área de solución factible. Ya. Y dentro de esta área vamos a buscar unos puntos en los vértices. Es decir, aquí vamos a tener un punto de solución, otro punto, otro punto, otro y otro. Porque dentro de lo que encierra está el área, porque se intersectan todas las sombras que hemos hecho. Vamos a nombrar este punto 1, punto 2, punto 3, punto 4 y punto 5. El punto 1 lo podemos saber de manera automática, digamos. Punto 1 va a ser x1, x2, ¿no es cierto? En x1 hay 0 y en x2 hay 60. El punto 2 es la intersección entre esto de acá y esto de acá. O sea, tenemos que hacer intersectar la línea de la ecuación 3 con la línea de la ecuación 2. Esta es la 1, la de 130, y esta de acá es la 4. Entonces voy a intersectar la ecuación 1 con la ecuación... No, es la ecuación 2 con la ecuación 3. Entonces la ecuación 1 me dice x1 es igual a 130. Perdón, estoy hablando de la 2, me estoy confundiendo. La ecuación 2 me dice x2 es igual a 60. Ya, y la ecuación 3 me dice que x1 es igual a 2x2. Entonces yo ya tengo el valor x2 es igual a 60. Y yo ya tengo el valor de x2, entonces voy a reemplazar cuánto va a valer x1. x1 va a ser igual a 2 por 60 va a ser 120. ¿No es cierto? Entonces por aquí está el 130 y por aquí en este punto está 120. Entonces x1 va a ser 120,60. Muy bien, ya tenemos dos puntos. Ahora el tercero. El tercer punto, 3, aquí se intersectan la ecuación 1 con la número 3. Entonces aquí tengo que ver la intersección de 1 y 3 ahora. Antes era 2 y 3 y ahora es 1 y 3. La 1 me dice que x1 es igual a 130 y la 2 me dice, y la 3 me dice que 1x1 es igual a 2x2. Entonces yo tengo el valor de x1 y despejo x2. x2 va a ser igual a 130 dividido entre 2 y va a ser 65. Tengo eso. Entonces mi punto 3 va a ser x1 130 y x2 65. Un poquito por arriba del 60, entonces aquí tengo 65. Ya.
Luego para el punto 4 tengo la intersección de x1 en 130, que es la ecuación 1 y la ecuación 4. Entonces tengo punto 4, intersección de 1 y 4. Y tengo, ya, x1 para ahorrarnos espacio le voy a poner directo 130. Y aquí voy a reemplazar x1 en la ecuación 4. Me va a salir x2 igual a 210 menos x1 que vale 130. Y ese resultado me va a dar 80. Ahora punto 80. Punto 5 me dice lo que es 0 para x1 y 210 para x2. Ahora tengo esos puntos. Después de que yo tengo esos puntos, voy a reemplazar en esta ecuación de acá. Ya, entonces, aquí para el punto 1 me va a dar un resultado, para el punto 2 me va a dar otro resultado y otro resultado. Los resultados de esto lo voy a anotar para que sea un poquito más rápido y ya ustedes lo reemplazan y se fijan si está bien. Entonces, para el primer resultado, si yo reemplazo aquí en esta ecuación, x1, 0 y multiplico 0,08 por 60.000, no se olviden, me va a salir 4,8. Aquí me va a salir 16,8. Aquí me va a salir 18,2. Aquí me va a salir 19,2. Aquí me va a salir 16,8. Estamos hablando de que quiere el mayor rendimiento de sus intereses. Entonces, si x1, x2 están expresados en boliviano, esto de acá son porcentajes, entonces el resultado de z también está en boliviano. Y lo que yo quiero es lo máximo que pueda ganar. Entonces, todas estas son soluciones factibles que me han dado esta área de solución. Igual si yo pongo un punto de acá, también es factible, pero yo quiero lo máximo. Y lo máximo va a resultar este valor de acá. Entonces, como conclusión, tenemos que debe invertir 130.000 bolivianos en las acciones de tipo A y 80.000 bolivianos en las acciones de tipo B. Y cumple todas las restricciones, por eso es una solución válida. Ahora, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿Todo bien? Me pueden escribir igual por el chat. Para que pasemos al siguiente ejercicio. Si tienen cualquier pregunta, tienen alguna duda acerca de las restricciones o de la función objetivo, cualquiera. Ahora vamos a ver otro problema que dice que es acerca de una pastelería que se hacen dos tipos de torta. Ahora, sin seguir este problema, yo ya sé que estas son mis variables o alternativas de solución. Ya. Entonces, cada torta cruceña necesita 1/4 de relleno por cada kilogramo de bizcocho y produce un beneficio de 250 bolivianos. Ya. Mientras tanto, vamos a ir al primer paso, que era definir variables, no se olviden. El primer paso, me dice aquí la pregunta que está al último. ¿Cuántas tortas cruceñas y cuántas gambas se deben vender al día para que sea el máximo beneficio? Entonces, x1 va a ser igual a cantidad
de tortas cruceñas y sus unidades van a ser en unidades. También es eso válido. Luego tenemos X2, que es cantidad de tortas Canvas, que es en unidades de torta. ¿Ya? Ahora lo siguiente, ¿cuál era la función objetivo? Definir la función objetivo. Y en este caso nos dice maximizar beneficios que le traen a la empresa estas dos variables. Entonces yo voy a maximizar Z, que involucra la combinación de X1 y X2. Y aquí voy a poner lo que son los ingresos o beneficios de cada torta. Como les decía, aquí pueden ir las utilidades netamente o pueden ir los ingresos. Entonces, ¿de dónde viene eso? Les decía del precio de venta. Aquí me dice produce un beneficio de 250 bolivianos las tipo 1. Entonces aquí va el número 250. Y las tipo Canvas producen un beneficio de 400 bolivianos. 400 bolivianos. Ya. Entonces ahora me toca ver el paso número 3, que son las restricciones. Ya. ¿Cuáles son mis restricciones en este caso? Pasa que para hacer las tortas me está diciendo que yo necesito el ingrediente relleno y el ingrediente bizcocho. Entonces para cada uno de ellos va a haber una restricción. Van a haber la restricción de relleno y la restricción de bizcocho. Bizcocho. Ya. Aquí lo que le entra de la variable X1, de la variable X2, y aquí la disponibilidad de esos recursos. Entonces me dice que a una torta cruceña X1 le entra un cuarto de relleno, por cada kilogramo de bizcocho. Entonces, aquí tenemos un cuarto de relleno de X1, estamos hablando de X1, por cada el 1 no se lo debería anotar, pero estoy anotando porque es 1 kilogramo de bizcocho para X1. Luego dice que para la torta Canvas se necesita medio kilogramo de relleno. Entonces, un medio de X2 en la restricción de relleno por cada kilogramo de bizcocho. 1 de X2. Entonces, aquí estamos anotando todo lo de relleno y todo lo de bizcocho, tanto para X1 como para X2. Ya, eso es lo que yo voy a ocupar para mis variables, mis restricciones. Pero aquí me dice más abajito que en la pastelería se pueden hacer diariamente hasta 150 kilogramos de bizcocho. Ya. Y luego tenemos 50 kilogramos de relleno. Entonces, yo puedo ocupar hasta 150, no más. Sería menor o igual, y aquí también menor o igual, que 150, perdón, es al revés. En este caso está primero el dato del bizcocho, que sería 150, y luego está el dato del relleno, que son 50. Entonces tenemos, ya está ahí, esas dos restricciones. Y luego me dice que por problemas de maquinaria, a veces también es por problema de tiempo, que no se puede, digamos, producir todo lo que uno quisiera con este material de acá, con este
Esta es la restricción de la materia prima, pero aparte hay restricción de maquinaria. Y me dice que no se pueden hacer más de 125 tortas de cada tipo. O sea, del tipo 1, de cada tipo. Del tipo 1 no puedo hacer más de 25 y del tipo 2 tampoco puedo hacer más de 125. Entonces eso me lleva a decir que X1 tiene que ser menor o igual que 125. Y X2 también tiene que ser menor o igual a 125. Yo voy a hacer una mezcla, digamos, si es que así me lo dijera la solución factible. Ya. Pero si no, igual, aunque solamente hiciera de un tipo, tengo que hacer menos de 125. ¿Se entendió todo? Cualquier duda me avisan ya. Ya. Por último, para este problema tenemos lo que es la restricción más importante, que es X1, X2 tienen que ser mayor o igual que 0. Y con eso hemos terminado de transcribir este problema que estaba en literal a todo lo que es ecuaciones matemáticas. Bueno, entonces si no hay duda, vamos a hacer un problema más. Me dice, vamos a empezar con las variables. Una escuela prepara una excursión para 400 alumnos. La empresa de transporte tiene 8 flotas de 40 asientos y 10 flotas de 50 asientos, pero solo dispone de 9 conductores. El alquiler de una flota grande cuesta 800 bolivianos y el de uno pequeño cuesta 600. Calcular cuánto de cada tipo hay que utilizar para que la excursión resulte lo más económica posible. Ahora aquí podemos ver que hay un punto donde nosotros podemos decir lo más barato es 600, pero solamente hay 8 flotas que tienen 40 alumnos, perdón, 40 asientos. Luego luego dice que solamente dispone aquí tendría que contratarlas todas, digamos, todas las flotas, pero solamente dispone de 9 conductores, es algo que debemos considerar. Ahora, si contrata una flota más grande, probablemente necesite menos, ya, pero también cuesta más. Entonces, ese es el problema, que no sabemos cuál es la mezcla de variables, en este caso flota grande y flota pequeña, que vamos a notar que resulte más económica. Entonces vamos a ponerlo en un problema de programación lineal y vamos a dar respuesta también a esto. Entonces tenemos que X1 le vamos a poner cantidad de flotas grandes en unidades. O sea, una unidad de una flota, digamos. Luego tenemos X2, cantidad de flotas de buses pequeños. En unidades. Luego tenemos que definir la función objetivo. Entonces la función objetivo, si yo quiero que me resulte lo más económica posible, estamos hablando de costos principalmente y que yo quiero el mínimo costo. Entonces mi función objetivo va a estar por minimizar Z, y esto sabemos que es una mezcla de las variables X1 y X2. Y ahora, ¿cuánto va a ser mi costo de cada una? Si yo contrato flotas grandes, me cuesta 800. Y si yo contrato
flotas pequeñas me cuesta 600. Ahora, algo para que se den cuenta también, que tengo 800 bolivianos por flota, por unidad de flota. Ya por cada una de las flotas me cuesta 800 bolivianos. Y si yo tengo multiplicando a X1 por que X1 está en unidades de flota, esto se me va a ir y esto se me va a ir. Y Z es, está en boliviano. Eso para que se den cuenta. En el anterior ejercicio no se notaba mucho porque era porcentaje. El porcentaje no tiene unidad, digamos, como bolivianos, como kilogramos, como cualquier cosa. Ya. Entonces, aquí sí se pueden dar cuenta que tienen que definir bien las unidades. Aquí ya le pongo unidades, pero aquí pueden ser blusas, aquí pueden ser taza. Entonces, si aquí me cuesta 80 bolivianos por taza y lo multiplico por taza, aquí me va a quedar en bolivianos esta función. Luego tenemos lo que es las restricciones. Vamos a hablar de las restricciones. Nos dice que la excursión es para los 400 alumnos. Entonces, no tengo que dejar a ninguno sin silla. Ya. Ahora, aquí voy a manejarme con otra vez. Voy a poner X1 y X2. Y aquí voy a poner 400, que es los 400 alumnos. Ya. En este caso lo vamos a poner que son 400 asientos que yo necesito. Entonces, toda mi ecuación tiene que estar en unidades asientos, por así decirlo. Aquí son 400 asientos. Ahora, aquí tengo que manejarme con la mezcla de las variables. Aquí está en unidades, no está en asientos. Yo tengo que hacer que esta ecuación esté en asientos. Entonces, lo que voy a hacer es que aquí está en flota. Ahora, una flota grande me dice que una flota grande tiene 50 asientos y una pequeña tiene 40 asientos. Entonces, asiento por flota. Ya, en esas unidades está esto de acá. Entonces, si yo multiplico para la grande, que es X1, 50 asientos por unidad de flota que yo contrate y X1 está en flota, ya en unidades de flota, ya se me va a ir este con este y me va a quedar en asientos y esa variable está quedando en unidades de asientos, ¿no es cierto? Lo mismo para aquí. Para la pequeña correspondería a 40 asientos por unidad de flota. Y el X2 está en flota. Entonces esto con esto se me va. Y toda mi restricción está en asientos. ¿Ya? Entonces yo aquí sí tengo que pagar para que todos los alumnos entren, los 400. Entonces tengo que ver que sean como mínimo 400 asientos. No importa que sean más, que hayan asientos libres, pero mínimo tienen que ser 400. Entonces esto, la suma de los asientos de X1 y de X2 que yo asigne deben ser mayor o igual que 400 asientos. Ya, no pueden ser menos. Ahora me dice que solamente tiene otra cosa, antes de pasarnos a eso. Me dice que tiene solamente 8 flotas. Entonces, de 40 asientos, o sea, tiene solo 8 de X2. Y aquí tiene solo 10 de X1. Entonces, eso tengo que anotar. X1 en flota
tiene que ser menor o igual que 10, flota. X2 tiene que ser menor o igual que 8, flota. Todo está en flota, aquí está en flota. Ya, ahora pero aquí me dice que solamente tienen 9 conductores. Entonces aquí X1 y X2, la suma tiene que ser menor o igual que 9. Ahora aquí X1 sabemos que están en unidades de flota, ya son flotas. Pero aquí sabemos nosotros que una flota necesita un conductor. Entonces eso implícitamente estamos anotando 1, digamos. Entonces se va a ir y estos de acá son conductores. ¿Ya? Y ahora sí, creo que ya podemos darle fin a nuestro problema. No hay otra restricción que nos diga que algo más, digamos. Entonces, eso sería lo de los asientos y lo de que tienen que ser las flotas que yo contrate, las flotas grandes que yo contrate tienen que ser menor a 10, las flotas pequeñas que yo contrate serían menor a 8 y ya la suma de ambas flotas que yo contrate tienen que ser menor o igual a 9 porque solamente hay 9 conductores. Entonces, por último finalizamos con X1, X2 tienen que ser mayor o igual que 0. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? ¿Han avanzado algo con el ingeniero acerca de esto? Chicos, no. Bueno, ya es un avance. Yo se las voy a pasar la grabación. Yo creo que quedaríamos ahí porque este problema ya es un poquito más largo. ¿Ya? Entonces un momento voy a pausar la grabación.